Hola, ¿qué tal amigos de Novatos en Computación? Bienvenidos al nuevo video. En esta ocasión nos toca ver la parte de métodos, funciones y qué es un constructor. Entonces vamos a entrar en materia. En primer lugar, pues vamos a dar una explicación breve acerca de qué se trata la parte de el método y una función, ¿no? Seguimos con la parte del ejemplo de la casa. Habíamos dicho de que en primer lugar nosotros teníamos una casa en donde el método principal se comparaba o era equivalente a nuestra sala. Entonces vamos a ver estos ejemplos para poder entenderlo mejor y pues vamos a empezar importando todas las librerías, o más bien la librería que vamos a utilizar en esta ocasión, que es útil, y vamos a importar todo, ¿ok? Vamos a utilizar la clase Scanner y pues posiblemente otras más, por eso recordemos que es el asterisco, ¿no? Vamos a crear nuestra clase. En esta ocasión le vamos a nombrar bueno, métodos, funciones y el constructor abreviado. Y llave que abro y llave que cierro, ¿no? Vamos a crear nuestro método principal. Llave que abro. Ok, acá es esto. Y llave que abro y llave que cierro. Bueno, ese es nuestro método principal. Anteriormente habíamos dicho que era lo primero que se ejecutaba. Ahora tenemos y vamos a ver la parte de un constructor. Bueno, un constructor es lo primero que se ejecuta en la clase siempre y cuando nosotros le demos la luz verde, ¿no? Le demos la aprobación y creemos el código que va a ejecutar el constructor. El constructor sirve principalmente cuando vamos a hacer llamado a otras clases, tal y como lo hacemos con la clase Scanner, por ejemplo, pero clases que nosotros mismos vamos a crear. Lo vamos a ejemplificar mejor en materia más adelante. De momento vamos a poner la palabra public, que esta es la forma de crear un constructor y lleva el nombre de la clase, exactamente como se llama la clase, ok, public mfc en este caso, abro y cierro paréntesis y llave que abro y llave que cierro, ok. Bueno, este es nuestro constructor. Dentro de este constructor vamos a incluir el código que nosotros queramos, es decir, ahora todo lo que hacíamos en el método principal va a ir en el constructor. ¿Por qué razón? Porque en el método principal nada más vamos a dar la banderita de verde que pues, se puede ejecutar el constructor, ¿no? Ahorita lo vamos a ver mejor. Supongamos que yo quiero un mensaje en pantalla que diga bienvenido. Por ejemplo, println, ok, bienvenido. Bienvenido, ok. Y bueno, en la parte de mi método principal, recordemos que, bueno, a diferencia del constructor, el método principal sí va a ejecutar el código que nosotros coloquemos desde que estemos programando. Es decir, no nos va a preguntar únicamente lo que nosotros incluyamos en el método principal. Sabemos que va a ser la base, va a ser desde ahí en adelante se va a ejecutar todo. Pero a continuación tenemos un constructor y esto pues va a ser, digamos, el auxiliar del método principal, con la diferencia de que este no se va a ejecutar si no le damos la orden. Es decir, va a tener listo el código pero no se va a ejecutar. ¿Y cómo le damos la orden? Muy sencillo, desde el método principal, porque pues automáticamente el método principal sí se va a ejecutar y va a ver que estamos diciendo, oye, puedes llamar a mfc, que es el nombre de nuestra clase, y puedes iniciar todo lo que quieras, que va a ser lo que tenemos acá. Bueno, vamos a hacerlo de una forma simple, tal y como lo hicimos con el objeto de nuestro escáner. Era el nombre de la clase. Scanner, les recuerdo que habíamos dicho de que era una clase. Lo vamos a explicar en un momento. Bueno, le vamos a llamar objeto, es el nombre que nosotros queramos poner, tal y como lo hacemos con Scanner. Scanner, entrada, por ejemplo, aquí mfc, objeto, va a ser igual a un new mfc. Ok. Y bueno, en Scanner poníamos system.in, esos son parámetros. Y de momento pues nosotros no tenemos nada programado con parámetros, lo vamos a dejar únicamente así. Y bueno, con esto basta. En el método principal no va a ir más que esto, para que le estamos diciendo, oye, quiero ir a la clase mfc y quiero que ejecutes todo lo que esté ahí. ¿Ok? ¿Qué hay de momento? Únicamente el constructor, que ya es lo primero que se ejecuta en la clase cuando le damos la bandera, que es este. Y bueno, es un bienvenido únicamente. Esa es la diferencia, ¿no? El método principal va a ejecutar el código siempre que nosotros compilemos, bueno, obligatoriamente. A diferencia del constructor, no, el constructor necesita una banderita, sea en esta clase o en otra, porque podemos llamar a esta clase desde otro archivo .java. Eso lo iremos viendo poco a poco. Bueno, entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia de un método con una función? Bueno, un método o una función, generalizando, es algo similar a esto, a un constructor, con la diferencia que va a llevar la palabra void, por ejemplo public void y el nombre que nosotros queramos. En Java
bueno, no hay una diferencia en funcionalidad o que sea utilizable para una función y para un método. Es decir, la estructura es igual y al final el resultado va a ser el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es de que una función está dentro de mi clase, es decir, yo la estoy creando acá y la voy a utilizar acá. Y un método no, un método lo puedo utilizar acá y fuera de mi clase, siempre que yo utilice un objeto. Si yo utilizo un objeto para llamar una función, ya no será una función, será un método. Y si no utilizo un objeto, si únicamente lo llamo, pues va a ser una función. Vamos a ejemplificarlo de esta forma. Public void y vamos a poner, bueno, función saludo. Esta función va a saludar. Y vamos a crear otra exactamente igual, que va a ser public void función despedir. Okay. Dentro de cada una de ellas, pues únicamente un system.out que haga un saludo o una despedida. Hola. Ok. Y dentro de la función despedir vamos a crear un system.out.println que sea hasta pronto. Ok. Tenemos listo esto. Java no va a ejecutar ni este system.out ni este a menos que no se lo indiquemos. Estas dos son funciones que no se van a ejecutar cuando nosotros no lo especifiquemos. Entonces, este método, perdón, este constructor va a ser lo primero que se va a ejecutar. Java va a pasar por acá y va a decir, ok, aquí tengo una función cuando esté compilando el programa, pero la tengo lista y no la tengo que ejecutar porque, bueno, mi programador no me ha dicho que lo haga. Igual que esta, me encontré con un constructor y eso sí lo tengo que ejecutar, vaya, cuando ya estoy acá adentro. Entonces va a mostrar un mensaje de bienvenida. ¿Qué más vamos a agregar? Vamos a agregar un escáner, ok. Vamos a crear un objeto de tipo escáner, por acá. Escáner entrada va a ser igual a un new scanner y system.out. Ok, ese es un parámetro. Bueno, vamos a crear una opción, dos opciones únicamente. System.out.println, que va a ser, bueno, 1, si él ingresa el número 1 va a ser saludar, y si él ingresa el número 2 va a ser despedir. System.out.println despedir. Ok, 2 va a ser igual a perdón, va a ser igual a despedir. Ok, 2 iba a ser igual a despedir. Entonces, únicamente vamos a agregar un system.out para darle, pues, diseño sin el println, para que no pegue un salto de línea y pues únicamente muestre la R. Y acá una variable local, así instantánea, que se va a llamar res, en donde vamos a decir de que entrada.next y el método indicado es kit. Ok, aquí algo muy importante. Scanner es una clase programada por los desarrolladores de Java que viene incluida en nuestro JDK. ¿Para qué? Tal y como lo estamos haciendo acá, y nos va a ayudar a ejemplificar esta parte. Estamos creando un objeto de tipo scanner que nosotros llamamos entrada, y que la forma de crearlo, inicializarlo va a ser igual o va a ser new scanner, un nuevo escáner del tipo que nosotros queremos. De igual forma lo estamos haciendo acá. El nombre de nuestra clase o de nuestro objeto, el nombre que le vamos a asignar, como pues cómo lo vamos a identificar, va a ser igual a un new, en este caso MFC. Acá lo hacemos con el escáner. Y automáticamente, si se dan cuenta, yo estoy utilizando el nombre de mi objeto, que es entrada, .nextInt. Este es un método que está en esta clase, en un archivo .jar de nuestras librerías, nuestra lista de librerías. Entonces pasa a ser un método porque estoy utilizando un objeto para llamarlo. En la clase scanner hay una función similar a esta, que dentro de esa clase es una función. Si la utilizáramos ahí, esa no se puede abrir el código y editarlo, porque bueno, ya viene preprogramada, pero es un ejemplo. Hay una clase ya creada, ya formalizada, en donde tiene funciones como estas, que dentro de esa clase son funciones y las utilizarían ahí. Pero al nosotros llamar a esta clase, a la clase scanner, crear un objeto y utilizar el nombre del objeto, punto, y el nombre de la función que queremos utilizar, ya pasa a ser un método. Esa es la diferencia. Pero la estructura de código es la misma. Incluso lo podemos hacer con nuestras propias clases. Si nosotros decidimos hacer una clase con muchas funciones, pero no las vamos a utilizar ahí, únicamente queremos auxiliarnos de esa para crear un objeto en otra clase y utilizar
ese objeto para utilizar los métodos, pues es válido y de hecho es la forma correcta. Ya vamos a ver cómo vamos a mezclar varias clases, ¿ok? Es la forma en la que hacen las librerías también. Si ustedes quieren realizar sus propias librerías, lo habíamos mencionado al principio, de esta forma. Lo vamos a ver conforme el tiempo, pero esa es la diferencia. No hay una diferencia de código, no hay una diferencia tal vez como tanto de un método principal hacia una función. Es una diferencia pues bastante obvia y muy explicable, pero no, con las funciones y con los métodos el código, pues si se pueden dar cuenta, es el mismo, se utiliza. Lo que cambia es la estructura de cuándo lo vayamos a utilizar y dónde se utilice. Incluso, bueno, acá vamos a continuar programando esta parte para que podamos ejemplificarlo. Vamos a continuar con, si él escogió esto, si él escogió la opción 1, recordemos que 1 equivale a saludar. Entonces nosotros vamos a llamar a la función salud. Únicamente así. ¿Por qué? Porque está dentro de mi clase y yo estoy llamando a una función, a un bloque de código que está acá, en esta clase, ¿ok? No estoy creando un método para llamar a la función saludo. No estoy haciendo esto y diciendo objeto.función saludo. No. Estoy únicamente llamándola a lo simple. Y eso es una función. Acá es una función. Esto acá es una función. Porque lo estoy utilizando dentro de mi clase. Vamos a continuar. Si la respuesta es igual a 2, entonces que venga. Y que función. Perdón, aquí es función despedir. Ok, perfecto. Y bueno, sería todo. Acá no vamos a entrar en detalle de qué pasaría si no presiona ni 1 ni 2, únicamente un mensaje que diga error. Ustedes pues ya pueden ir agregando lo que ustedes quieran. Incluso con lo que estamos aprendiendo hoy, pues nos vamos a dar cuenta de que podemos hacer de que vuelva a mostrar el menú, pero eso lo vamos a hacer en el ejercicio que toca. Todavía nos falta hacer un ejercicio. Error. Okay. Bueno, hasta este punto, si se dan cuenta, el constructor tiene lo que comúnmente hubiéramos hecho nosotros en el método principal, porque es lo primero que ejecuta la clase, siempre y cuando nosotros le digamos que puede iniciar. ¿Desde dónde? Puede ser desde esta clase, desde el método principal de este lugar, o desde otra. Pero bueno, no tendría sentido hacer un constructor para inicializarlo en esta clase si no tenemos método principal. No funcionaría. Entonces esto lo vamos a ir aprendiendo con la práctica, cuando ustedes vayan haciendo sus programas y se van a dar cuenta, bueno, de cómo funciona, ¿no? Entonces, acá ya le dijimos, lo primero que va a leer Java va a ser esto y va a decir, me está diciendo que quieres ir a esta clase o a una clase, que en este caso es esta misma, y bueno, únicamente quieres ir, y va a empezar a leer todo esto. Esto lo va a ignorar, lo va a leer, pero lo va a ignorar, no lo va a ejecutar. Y se va a encontrar con un constructor. Y que dijimos, el constructor es lo primero que se ejecuta en la clase cuando leemos luz verde. Y va a entrar y va a crear el objeto, va a entrar el system.out y ya vamos a ver esto en pantalla. Vamos a ingresar una respuesta según lo que estamos programando y de acá pues todo sigue igual, ¿no? Si escribe la respuesta 1, si él ingresa el número 1, va a mandar a llamar a la función saludo, porque es una función, porque está acá, en esta misma clase. Y de igual forma con la opción 2, y si no pasa nada, pues un error nada más. Bueno, eso es todo. De momento ese es el programa que vamos a hacer. Vamos a guardarlo para ver si funciona, si tenemos algún tipo de error. Y recordemos que le llamamos msf.java, ¿okay? Métodos, funciones y constructor. Vamos a ir al cmd, desktop, ok, tenemos acá nuestro archivo, entonces ya va a ser msf.java. Ok, no tengo ningún error de código. Vamos a ver si tenemos algún error lógico, quizá no funciona como nosotros queramos. Ok, aquí solo MSF. Bueno, y si se dan cuenta nos muestra bienvenido, saludar, despedir, que es este menú. Entonces no va a ejecutar, bueno, va a ejecutar el método principal, pero lo que se está ejecutando en el método principal, ¿qué dice? Dice que va a ir a esta clase y la va a inicializar con el constructor, que es esto. Por eso es que visualizamos esto. Escojamos la opción 2 y dice hasta pronto. Esta es una función que yo puedo llamar cuantas veces yo quiera dentro de mi clase y va a ser una función siempre. Si yo la utilizo en otra clase, va a funcionar, va a imprimir el mensaje en pantalla, pero va a pasar a ser un método, porque necesitamos forzosamente crear un objeto para utilizar funciones de otra clase, ¿ok? Ya pasan a ser métodos. Bueno amigos, esto es todo. Si tienen alguna duda, recuerden consultarlo en el grupo de WhatsApp o escribirnos directamente al correo que está acá abajo en la descripción si lo están viendo en YouTube a destiempo.
para poder aclarar todas las dudas posibles. Recuerden seguirnos en la página de Facebook y bueno, eso sería todo, chicos. El siguiente tema, vamos a ir al siguiente tema. Vamos a ver, vaya, cuál es el tema que nos toca. Ok, esta práctica ya la hicimos, que pues fue la parte del video anterior donde hicimos, vaya, una simulación de página de cartas, un número al azar. Y esto pues es lo que estamos viendo en este momento. Tenemos listo. Los dos. Muy bien. Acá tenemos otra práctica mediana. Acá pues va a ser nuestro primer programa. A pesar de las circunstancias del grupo de WhatsApp, que pues por cuestiones, por situaciones de terceros, yo ya no pude continuar con el curso en vivo. Pues básicamente ya no vamos a dar los cursos, al menos este no lo vamos a finalizar como habíamos venido hasta ahora, pero las ideas que ustedes tengan siempre van a ser válidas. Recordemos que el curso sigue, únicamente no estamos en vivo. Acá nosotros vamos a hacer un programa. Este va a ser un reto de programación para cada uno de ustedes. Y bueno, yo les voy a decir qué documento, más bien qué archivo van a trabajar las personas que están en Java. Las que no, simple y sencillamente en el siguiente video vamos a desarrollar ese ejercicio, ¿ok? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar métodos, funciones y constructores. Bueno, funciones únicamente. Recordemos que métodos son si utilizamos de otra clase utilizando el objeto, y pues no creo que vayamos a unir dos clases aún. Solo funciones y el constructor, así como lo hicimos en esta ocasión. Pues básicamente solo vamos a sustituir unas partes. Vamos a crear un menú más extenso con switch, con condiciones y cosas similares, ¿ok? Yo les hago llegar este archivo. Y bueno, la siguiente clase, a la clase de práctica, viene algo muy interesante, que es la interfaz gráfica. Una interfaz gráfica pues simple y sencillamente es como un formulario, y lo vamos a ver desde Java. Ya casi estamos llegando al fin de este curso básico, en donde pues vamos a ver los componentes de una clase y cómo crear interfaces pues más prácticas. Detalles sobresalientes, una serie de códigos que nos van a servir, como el parseo, como excepciones y como otras cositas ahí, datos interesantes que son importantes de saber, ¿no? Y bueno, al final esto es un bono, es una información adicional sobre los métodos kpreset, kreset y ktyped, ¿ok? Y bueno, chicos, los dejo. Les recomiendo que puedan practicar mucho esto, los chicos de WhatsApp. Y bueno, hasta pronto, chicos.